Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno como siempre tenerles aquí con nosotros para otro programa cargado de contenido de interés de todo el mundo de la salud, sobre todo de la medicina, sus avances, sus cambios, sus novedades, ¿verdad? Y por supuesto la seguridad social, particularmente la parte que tiene que ver con la salud, que es su pilar más importante, pero no dejamos de lado tampoco las pensiones, por supuesto. Y de hecho, hoy vamos a completar el tema que hemos venido tratando con el experto, el licenciado Fran Aristide Castro, sobre el nuevo proyecto de ley y en este caso su parte ya referente a las pensiones. Miren, al iniciar nuestro programa de hoy, les informo que estoy muy contento, ¿verdad? Se me nota, estoy muy contento, porque mi corazón está de cumpleaños hoy. Mis mellizas, Yoira y Miriel, cumplen hoy 21 añitos, ya son... Un año más en tu vida. Ay, gracias, miren, eso es lo que llamo un equipazo de producción, que gracias a todos mis compañeros aquí de cabina por esa sorpresa tan linda y tan emotiva. No son como están ahora, pero se mantienen ellas, de verdad, mis mellizas lindas, Dios me la bendiga, que hoy cumplen 21 años con la bendición de Dios. Y a Él le pido que les brinde salud, que les brinde todo lo que necesitan para ser buenos seres humanos, como hemos tratado de formarlas con su guía, ¿verdad? Y que en la vida sean personas de buen corazón y que hagan siempre el bien en todo lo que se embarquen en su vida. Que Él las conduzca y que el Señor las bendiga. Un beso grande para cada una de ellas con la bendición de Dios. Miren, en nuestro programa de hoy también tenemos un temita interesante que nos habían llamado varias veces para pedírnoslo, pero no fue sino hasta hoy que nuestro querido doctor Porfirio Cabral, cariñosamente Pochi, en su popular segmento Kit de Emergencia, lo preparó, que es referente a la colecistectomía, a la colecistitis o colelitiasis. Son los temas de la vesícula, ¿verdad? De problemas infecciosos, problemas de cálculos, la colecistectomía, la cirugía, que la extirpación de la vesícula. Es algo que lo vemos con cierta frecuencia y que se puede constituir en una urgencia médica, por supuesto. Entonces, ese es el tema que tenemos hoy en nuestro kit de emergencia. Y, como les dije, nuestra entrevista estelar, hoy continuando la serie que iniciamos ya hace 2 semanas atrás, para hablar de, por un lado, del nuevo proyecto de ley que han preparado la Superintendencia de Pensiones y de Salud y Riesgos Laborales para sustituir la ley actual de seguridad social. Por lo menos es lo que se ha conversado, lo que está en proyecto. Ya veremos a ver sobre la marcha si esto cambia, ¿verdad? Hay cosas interesantes sobre las cuales hemos estado hablando y el doctor Aristide Castro, nuestro querido amigo Fran, asiduo colaborador de este programa, pues hoy nos va a completar ese ciclo de charlas magistrales sobre estos temas. Entre otras cosas, como de costumbre, no podemos dejarlo aquí pasar por alto sin aprovechar para tratarle otros temas que están vigentes de seguridad social. Hoy también vamos a comentar, no podemos tampoco dejarlo pasar así por así, la manifestación que hubo ayer del Colegio Médico Dominicano, ¿verdad? La marcha que llevó hasta el Tribunal Constitucional con el famoso tema, ahí ven ustedes unas gráficas de esa visita, con el famoso tema
de el Código Procesal Penal y el Código Penal, que va a entrar ahora en vigencia a principios de agosto con, nuevas inquietudes para la clase médica. Y de esto, repito, ahorita ya en el programa, cuando arranquemos de lleno con su contenido, vamos a comentar algunas cositas con respecto a esto. Así que no se muevan, porque en breves segundos retornamos aquí con ustedes para entrar en materia en su programa Asegure su Salud. Bien, señores, qué importante es el hígado. El hígado es uno de los órganos más nobles que tiene nuestro organismo, y obviamente sin hígado no se puede vivir. Pero hay una pequeñito o una cosita como si fuera una vejiguita ahí, ¿verdad? Que se llama la vesícula biliar, donde se produce la bilis y donde también pasan cosas importantes que a veces se alteran por temas de infecciones, a veces también hasta los virus la afectan, y a veces se forman en los conductos que van y vienen a la vesícula cálculos, pequeños calculitos que obstruyen las vías biliares y que pueden desencadenar situaciones peligrosas. Y de esto nos va a conversar hoy nuestro querido doctor Porfirio Cabral, cariñosamente Pochi, a quien damos la bienvenida formada. Buenas noches, buenas noches. Muy interesante eso. Mira, tú en la introducción te hablaste de un tema que vamos a empezar a aclarar a la gente para que acudan verdaderamente a su médico. Exacto. Como debe ser. Existe el término de colecistitis y colelitiasis. La diferencia está que la colecistitis es una inflamación de la vesícula biliar, y la colelitiasis es el acúmulo de una cantidad de depósitos de algo que se pone sólido como la piedra, que se va formando por unas arenillas que la forman cierta patología y ciertos hábitos durante la vida. Para que usted pueda tener cálculos biliares o tener eso, tiene que durar más o menos 5 años. En 5 años es que usted forma los cálculos biliares. ¿Por qué? Porque primero comienza como una arenilla. Como nosotros no tenemos la cultura de ir al médico con tiempo, nadie detecta la arenilla, nadie le da seguimiento a la arenilla y va causando esa patología que se instaura lentamente. Es algo crónico, es algo que no es de repente. Pochi, porque la mayoría de la gente cree, cuando uno habla de cálculo, que nada más son lo del riñón, lo de la vía urinaria, ¿verdad? Exactamente. Mucha gente no sabe que hay, aunque sean mini cálculos, pero son calculitos. Hay una sustancia que genera la vesícula biliar, la mucina, un tipo de mucina, que la va formando. Entonces comienza con una arenilla. Ahí tenemos la vesícula y dónde se van a colocar los cálculos, que también pueden ser de diferente consistencia. Hay algunos que son por el exceso, por ejemplo, el que sufre de colesterol alto. Sí, el que sufre de colesterol, sí. No es directamente la grasa, pero el que sufre de colesterol alto puede ir creando, ahí tenemos en pantalla la diferencia, puede ir creando esa patología que, vuelvo y le reitero, no es una patología de urgencia, pero es muy molesta. Y de repente usted dura entre 5 y 20 años acumulando arenilla, esa arenilla se convierte en unos cálculos, y esos cálculos después no pueden salir por el conducto, porque a veces usted está produciendo la arenilla y pasa por el conducto y no se acumula. Pochi, ¿no? Y hay pacientes que se han descuidado con eso y los casos se agravan, pueden llegarse a tornar muy agudos. Muy agudos. Cuando se torna agudo es porque usted ya tiene un tiempo, entonces la patología se maneja de dos formas. O cirugía, o hay un método con un medicamento, con un ulcior se llama, que trata de desmoronar los cálculos a piedra, la trata de desmoronar. Pero
la mayoría de las veces se hace por dos tipos de cirugía, o la cirugía laparoscópica, que es la más frecuente, bueno, pero a veces las piedras son tan grandes que hay que hacerla hay que abrir. Para que la gente tenga pendiente. Y la laparoscópica que es nueva, ¿verdad? Porque exacto. Es relativamente nueva. No, todo por debajo de 20 años nuevos. Muchos, exactamente. Todo por debajo de 20 años. Oye, vamos a aprovechar para mandarle un saludo a los doctores, a ver, Ricardo González, y el doctor Betances también, que fueron de los pioneros en nuestro país. Sí. Con la cirugía laparoscópica. Sí, de los primeros. Y enseñaron a muchos aquí. Claro, no. Betances, podemos ser que Betances está rankeado. El doctor que me operó a mí en Miami en el año 14, doctor Gustavo Plasencia, con el tema que ya les he contado, fue uno de los que vino a enseñar aquí también, a dar cátedras, a instruir cirujanos sobre las cirugías laparoscópicas. Y que tiene que ser frecuente y común, porque nosotros vivimos en un país de gente con alto colesterol, con obesidad, con diabetes. O sea, los diabéticos tienen grandes tendencias a hacer los cálculos bien. Sí hay que descartar. Que tú tienes que descartar a veces hasta de una pancreatitis. O sea, porque cuando te da el dolor ahí, tú tienes que descartar enfermedades pancreáticas y enfermedades hepáticas, como tú dijiste en la introducción, que le puedan causar un virus, hígado graso, cierta patología que te dan manifestaciones. Ojo con esto. El dolor de la vesícula no lo da, que era un mito que decía, no lo da el uso de grasa. Lo da en el momento de que ya esas piedras se han puesto tan grandes que no pueden salir y sí puede coincidir con la ingesta abundante de algunos tipos de grasa. Coincidir, pero la grasa no es que le causa. Sí hay algunos alimentos, por ejemplo, que exacerban el dolor. Te lo puedo decir aquí. Por ejemplo, el comer huevo frito o frito exacerba el dolor. Y, por ejemplo, una sustancia que usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Por ejemplo, como el chocolate, exacerba el dolor. Sí. Para que ustedes vean que no es un tema de grasa directamente. Hay ciertas sustancias que ya después que usted tiene los cálculos, es bueno que aclare eso, Pochi, porque ahorita la gente dice que aquí dijimos que no comieran huevos ni tomaran chocolate. No, son de los mejores. Ese no es el punto. Son dos de los mejores alimentos. Pero usted, otra cosa que causa, aparte de la obesidad, es el sedentarismo. Señores, volvemos a insistir. Eso lo causa todo. Si usted no hace ejercicio, si usted no se alimenta bien, usted va a terminar con alguna enfermedad. Yo no recuerdo hablar de alguna que no tenga relación con él. Así mismo es, Pochi. Entonces, vamos a economizar muchas cosas, vamos a hacer ejercicio, vamos a alimentarnos bien y vamos a llevar unos hábitos poco tóxicos, porque el consumir productos muy saturados, ahora la comida ultra procesada, que es lo que se estila ahora, ¿verdad? Esa comida rápida y eso. Comiendo comida rápida y es porque han hecho la vida rápida, pero eso, entonces, yo le garantizo que con el tipo de alimentación que estamos llevando, los médicos siempre vamos a tener trabajo, porque es que eso es. Entonces ahí tenemos en pantalla la ubicación anatómica. Miren qué es el que está del páncreas. Ustedes ven que ella cruza por encima delante del páncreas. Entonces cualquier patología con ello, usted tiene que descartar problemas pancreáticos. O sea, no asumir que el tema es la vesícula. Y otro inconveniente que tiene la vesícula es que cuando usted se hace un chequeo general, nadie piensa en ella. Nadie piensa en evaluar. Es verdad. Hay que tener pendiente que la evaluación de la vesícula es pura por imágenes. No hay un laboratorio que te diga las condiciones de eso. Tiene que ser por imágenes, en la cual usted ve la venilla o ve algo y ya usted puede hacer un pronóstico. Y en la medicina preventiva, que es la que nosotros más ponemos en boga, no tiene el por qué dejar de evaluar la vesícula. Entonces es con imágenes. Si ustedes ven ahí las imágenes radiográficas, es que hacen todo eso que usted la diagnostique. También viene la evaluación, cuando usted la palpa, la evaluación y el examen físico como tal. Pero si ustedes nunca debe faltar. Nunca debe faltar. Sin embargo, hemos perdido la
las evaluaciones como deben ser. Bueno. Ustedes ven que cuando el paciente tiene un procedimiento de litiasis de eso, el signo de Murphy, que es el más efectivo, que usted palpa y suelta, es que le da la sintomatología. Pero ese signo de Murphy también está relacionado con el tema de la pancreatitis. Entonces, ahí vemos las complicaciones, una colicitis aguda, una coliditiasis, una coliditiasis aguda, pancreatitis aguda. Siempre descartar la vesícula del páncreas, porque el páncreas sí es un órgano que es muy peligroso. Tampoco es recomendable tener que estar extirpando la vesícula totalmente. Es mejor hacer la laparoscopía, eso. No recomendamos que se extirpe o se saque, salvo casos excepcionales, pero siempre pidan una segunda opinión. Y que tiene que saber que va a tener que tomar medicamentos, ¿verdad? Permanentemente. Eso tiene que comenzar. Eso más o menos lo que le estamos diciendo para que la gente no tenga la confusión. Es una especialidad que lo ve el gastroenterólogo, específicamente el gastroenterólogo que tiene que darle seguimiento, y el cirujano. Y el cirujano. Exacto, que va a colegir. Pero es convidado entre el gastroenterólogo y el cirujano. Sí. Entonces eso más o menos, Rafa, si tú no tienes una pregunta que te llame la atención. Yo creo que tú has dado mucha luz de los aspectos más importantes sobre la colecistitis y la colelitiasis, ¿verdad? Nos habían preguntado a algunos amigos que o habían tenido tema con eso, o personas relacionadas, familias o algo. Y la verdad que lo teníamos en carpeta para exponerles a ustedes los detalles más importantes sobre estas patologías que, como bien decía el doctor Cabral, las vemos con bastante frecuencia en nuestros consultorios y en nuestras emergencias también, cuando se presentan a veces esos cuadros también de dolor agudo. Así que gracias de nuevo, Pochi, y ustedes no se muevan porque en breves momentos venimos con nuestra entrevista estelar y el del doctor licenciado Fran Aristide Castro, ¿verdad? A seguir hablando de este marco jurídico de la seguridad social, salud, pensiones. Y vamos hoy a meternos también un poquito con lo del Código Procesal Penal y lo que está pasando ahora mismo con la clase médica y el temor que se ha suscitado ante la inminente entrada en vigencia de estos códigos. Así que no se muevan, en breves segundos retornamos con ustedes. Miren, señores, antes de comenzar nuestra entrevista con el licenciado Aristide Castro, esto es una sorpresa, ¿verdad? Porque él no lo sabe, pero yo quiero, en nombre de nuestro equipo, que nos sentimos altamente orgullosos y llenos de satisfacción de tenerlo aquí con nosotros y de sentir que forma parte de este equipo, felicitarlo, porque Fran se acaba de anotar otro gran logro profesional. Acaba de tener una victoria más en su exitosa carrera, defendiendo los intereses de una afiliada cualquiera del sistema, ¿verdad? Que le habían sido negados unos recursos de pensiones por una aseguradora de esta. Me voy a reservar obviamente el nombre, pero él consiguió que la justicia emanara una decisión donde se le ordenaba a esa compañía, muy importante por cierto y de mucha influencia, se le ordenaba pagarle los recursos a esa señora, a esa afiliada. Felicidades, no, Fran. Eso es lo que él está como Messi, un gol más de Messi. Es lo que el Messi de eso. Otro gol más de Messi. Ese es el Messi de la seguridad social. Otro gol que metió. Y eso me va a sorprender a mí que él metió. Felicidades, Fran. De corazón te felicito porque los que nos movemos en estos corrillos del mundo de la seguridad social, de hecho, tenemos también el honor de compartir un chat donde están todos los verdugos
yo le digo a ustedes que yo me metí de chivo ahí, pero ahí están todos los que más saben de esto. Pues las noticias siempre circulan y uno se entera de todo lo que pasa en el día a día y por eso tenemos conocimiento de este hecho. Y nada, yo creo que todos debemos apoyar a personas como Fran, que han entregado buena parte de su vida, la mejor parte, a la defensa de nuestro sistema de seguridad social, ¿verdad? Y sobre todo a la defensa de los afiliados, tanto en el plano de la salud como en lo que tiene que ver con pensiones, logrando importantes triunfos en beneficio de los derechos de nuestros afiliados, de nuestra gente. Fran, al comenzar ahora ya esta última parte del análisis que venías haciendo sobre el nuevo proyecto de ley de seguridad social, ¿verdad? No sé, se habla de que hay unos cambios, no sé si esos cambios implican que se va a dejar la ley que está y se va a modificar o efectivamente, como se había planteado, será una nueva ley que va a sustituir a la que ahora mismo existe. Pero ¿qué tenemos? Tú comenzaste a hablar de las pensiones en el programa anterior. ¿Qué cosas importantes tú nos puedes decir, verdad, con respecto a ese tema que preocupa tanto a la gente de las pensiones? Sí, gracias de nuevo por la invitación. La Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales en febrero dieron a conocer un proyecto de ley que va a derogar la ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Es decir, no la va a modificar, la va a derogar. Bueno, ahora en el mes de mayo ellos hicieron algunas modificaciones y publicaron una nueva versión del proyecto de ley elaborado por la Superintendencia de Pensiones y la CISALRIL. Pero han variado muy poca cosa. Por ejemplo, han variado el esquema, o más bien es que el esquema han extendido hasta el 2035 la reducción de las comisiones. Para el año 2035, las AFP van a recibir una comisión de un 0.65. Mediante la ley 13-20 se estableció un esquema de comisiones que inició en el año 2020 con el 1.20% de los fondos administrados, los fondos de pensiones administrados, el 1.20%. Y en el 2029 iba a terminar con el 0.75. Pero todavía el 0.75 es una comisión muy alta. Claro. Por ejemplo, en México, la comisión que reciben las AFP es el 0.53 de los fondos administrados. Pero reitero, en este nuevo proyecto de ley, lo que comenté la semana pasada, lamentablemente aumentan las comisiones de las AFP para los años 2027, 2028 y 2029. Por ejemplo, en el año 2027, la comisión era, hasta ahora, todavía, es 0.85 para el próximo año de los fondos administrados. Pues en el proyecto de ley la aumentan a 0.90%. Es decir, un 0.05 están aumentando. Para el 2028, la comisión va establecida en la ley 13-20 es de 0.80. Pues en el proyecto de ley contemplan aumentarle el porcentaje a 0.85. Para el 2029, que era 0.75, que es 0.75 y se mantiene, pues en el proyecto de ley, si se aprueba, es un 0.80. Es decir, están aumentando las comisiones, un 0.05 para el año 2027, para el año 2028 y para el año 2029. Es lo que yo comentaba, que cómo es posible
que le aumenten las comisiones a las AFP y se trata de una propuesta de la Superintendencia de Pensiones. Pero una cosa, Frank. Para esos Directamente, años. ¿cómo te afecta al afiliado? Pónmelo, tradúcemelo en español. Pochi, No, yo él entiendo te que dice- hay menos recursos. Exactamente. Hay menos recursos. Exactamente. Porque mira cuál es el quid del asunto, como yo lo veo. Lo que nos está preocupando y por lo cual muy buena parte de la población que cotiza a la seguridad social ha venido manifestando preocupación es por el tema de si usted cuando termine su carrera laboral al final del camino, después de haberse pasado un paquete de años cotizando a la seguridad social y a pensiones, va a poder recibir o no una pensión digna, una pensión que le permita por lo menos sobrevivir, porque esa es la gran preocupación. Oye, si yo me retiro ganando 100,000 pesos y lo que voy a recibir es una pensión de 30,000 o de 35,000 pesos, cuando posiblemente la vida va a estar más cara, oye, así no puede ser. Pero entonces, en contraposición a eso, tenemos que entonces las AFP van a manejar más dinero y van a recibir más dinero cuando están manejando el dinero de uno y de por sí tienen otras vías de ingreso. Entonces tú me estás diciendo que se perjudica el individuo y se benefician las AFP. Claro que sí. Bueno, eso lo técnicamente, bueno, Yo eso lo es entiendo que- así. no, ahí ya vamos esclareciendo, porque tú sabes de qué sufrimos, Frank. Sí. Yo lo critico. Nosotros sufrimos una gran falta de información clara, como tú le estás dando. O sea, tú le preguntas a alguien y nadie te sabe decir nada. Tú vas ¿a qué oficina yo voy que me expliquen eso como tú me lo estás Pochi, explicando? por eso es que tenemos a Fran aquí tú me estás entendiendo. O sea, 3 semanas hablando claro. No, porque no solamente sobre lo que existe, porque él ha sido un testigo de primer orden de todo esto, porque él está desde los inicios. no, él domina todo, pero y fue el consultor jurídico, el director jurídico de la CISARRIL, nada más y nada menos. Entonces, él sabe lo que hubo, lo que hay y lo que parece que venir. Exacto. Pero es que eso es muy importante porque nadie explica. Exacto. Y eso como el gran misterio. Porque ahora viene una pregunta. Hay una derogación. ¿De qué artículo de la ley o la ley completa o qué es lo que van a modificar? No, van a derogar por completo la ley 8701. Desaparece. Desaparece. Queda eliminada la 8701. ¿Y entonces cuál van a poner? Este proyecto de ley, si lo aprueba, si lo llegara a aprobar el Congreso. Si se aprueba. Si lo llegara a aprobar el Congreso. Es bueno señalar que, por ejemplo, porque yo entiendo que no se justifica aumentarle las comisiones a las AFP para los años 2027, 2028 y 2029. Las AFP declararon beneficios, declararon ingresos para el ejercicio social del año 2025, el ejercicio fiscal 2025. Sí. Este que terminó. El último que terminó. Declararon ingresos por la suma de 14,988,447,044 pesos. Wow. Casi 15,000 millones. Casi 15,000 millones. De ingresos. Exactamente. Ingresos. Ingresos operacionales le llaman ellos. Wow. Esos ingresos es por lo que reciben, por la comisión, por administrar los fondos de pensiones, y también esos tienen ingresos por las inversiones que tienen en los bancos comerciales, la rentabilidad. Claro, porque ellos hacen negocios. Exactamente, la rentabilidad. Pero tuvieron un ingreso de 14,988,447,044 pesos. Pero declararon gastos, oigan esto, por la suma de 7,457,219,486 pesos. La mitad. La mitad. Pero, Gastos. señores, Rafa, en vez de nosotros tener este programa, vamos a poner FP. Eso era lo que yo te iba a decir. Vamos a soltar todo, vamos a poner FP. Pero lo que tú no sabes es que la licencia para FP son como la muela de gallo.
No, lo más es que de un billete, eso como poner un casino. ¿Y tú crees que no hay mucha gente claro que atrás de eso? El que tenga un buen billete lo va a poner, pero es mejor. Mira, yo he analizado que dos de los negocios que debe poner que tiene mucho dinero es una ARS o una AFP. No, sobre todo AFP. La AFP, porque la AFP no tiene ni siquiera maneja riesgo ni movimiento en salud. Nada más es algo que le va a entrar. La ARS es un negocio mucho más complejo. No, se tiene que maticar más para tragar. Sí, pero esto en AFP así no. Mismo es, claro. Así es. No, conviene. Pues miren, continuando, mira, tuvieron ingresos, es decir, declararon beneficios antes de pagar el impuesto sobre la renta por la suma de 7.516.228.057 pesos. Wow. Eso es beneficio antes de pagar el impuesto sobre la renta. Sí. Pagaron de impuesto sobre la renta la suma de 1.582.446.459 pesos. Tuvieron beneficios netos después de pagar el impuesto sobre la renta por la suma de 5.933.781.598 pesos. 6.000 millones de beneficio neto. 6.000 millones de beneficio neto. Unos chelitos para los dulces. Pero eso es beneficio neto. Eso no implica todo lo que se manejó. Exacto. Todo lo que se manejó. Y habría que hacer una revisión, una supervisión, una fiscalización de esos 7.516 millones que declararon de gastos. Claro. Yo no sé si la superintendencia... ¿En qué lo gastaron? Exactamente, ¿en qué lo gastaron? 7.516 millones. Por eso que yo entiendo que no se justifica que le aumenten las comisiones para los años 2027, 2028 y 2029. Te entiendo perfectamente. No, los números, tú más claro ahí no canta un gallo porque es que tú estás dando números, cifras. Pero es mejor, ya vuelvo y te repito, es mejor que tener un equipo de béisbol, tener una FP. Ahora lo que tú dices, Fran, volviendo un poquito atrás, es quizás lo llamativo de esto, que este es un proyecto de ley nuevo preparado por la Superintendencia de Pensiones en conjunto con la CISARRIL. Sí. Pero en este caso, de lo que estamos hablando, lo que nos atañe es la parte de pensiones. Y aquí está como protagonista la Superintendencia de Pensiones. Pero, ¿y entonces? La iglesia está en manos de Lutero. ¿Qué es lo que pasa? Hablemos claro. Pero bueno, Rafa, son lo que te digo, son temas que nadie toca. Actualmente, como ¿cuántos programas de televisión hay? ¿O cuántos programas? ¿Y cuántos están hablando de ese tema? Bueno. Porque es un gran misterio. Eso se llama date palo acechado, porque ¿qué van a modificar esa ley? ¿Qué me van a decir? Porque es una modificación dándole más ganancia a quien la tiene. Y entonces, explícame, el sector salud, ¿qué se beneficia de eso? De la modificación, ¿qué se va a beneficiar el sector salud? ¿De qué se va a beneficiar los pacientes? Deja que Fran termine con este chingo. Está dando unos números espeluznantes. Deja que Fran sigue adelante. Bueno, también el proyecto de ley contempla la pensión por vejez. Van a tener derecho a la pensión por vejez siempre que hayan cotizado 360 meses, 30 años de cotización y haber cumplido 60 años de edad. Pero también se contempla la pensión por vejez luego de haber cotizado 25 años para la seguridad social y tener 65 años de edad. En ese caso aumenta la edad. Okay. Pero en el proyecto de ley también se contempla que aquellas personas que nacieron antes del 2008, se le va a aplicar los 60 años de edad para tener derecho a la pensión. Pero los que hayan nacido a partir del 2008, se estableció una escala. Por ejemplo, los que nacieron en el 2008, la edad para recibir la pensión va a ser 61 años. Los que nacieron en el 2009, la edad para recibir la pensión va a ser a los 62 años.
Los que nacieron en el 2010, la edad para recibir la pensión será a los 63 años. Es una escala ascendente. Es una escala. 2011, 64 años y 2012, 65 años. Pero con las 360 cotizaciones. Con las 360. Ahora, si es solamente con 300 cotizaciones, para tú a tener derecho a la pensión, por ejemplo, los que nacieron en el 2008 a los 65 años, que con 360 es a los 61. Ajá. Los que nacieron en el 2009 van a tener derecho a la pensión con 300 cotizaciones a los 65 años, pero con 360 a los 62 años. Okay. Los que nacieron en el 2010 van a tener derecho a la pensión con 300 meses cotizados de 25 años, es decir, los que nacieron en el 2010 a los 66 años. Y con 360 cotizaciones y con 30 años de cotización a los 63 años. Igualmente, los que nacieron en el 2011 van a tener derecho a la pensión con 360 cotizaciones a los 64 años y con 300 cotizaciones a los 66 años. Los que nacieron en el 2011 en lo adelante van a tener derecho a la pensión con 360 cotizaciones, es decir, 30 años, a los 65 años. Y con 300 cotizaciones van a tener derecho a la pensión a los 67 años. Ok. Se está subiendo la edad de jubilación a partir del 2008. Eso es algo que a partir del 2008. Se ha estado planteando en otros países también, porque la población en general ha estado envejeciendo, ¿verdad? Ese es un fenómeno que está afectando el mundo entero por diferentes razones. Vamos a dejarlo ahí un momentico, okay, Fran, a pedirte permiso un segundito, sí, y a nuestros queridos televidentes para cumplir brevemente con unos compromisos y retornamos en unos segundos aquí con ustedes. Bien, volviendo al tema, sabemos lo que está pasando, ya dijimos, ¿verdad?, con el envejecimiento de la población mundial, y este nuevo proyecto de ley trata de ajustarse a eso. ¿Qué otra cosa, Fran, tú crees importante nos trae este nuevo proyecto de ley para todos los que somos afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social? Ok. Mira, el proyecto de ley también contempla una pensión mínima. Una pensión mínima que dice que no será inferior al salario mínimo público. En ese sentido, el proyecto de ley contempla una pensión mínima. Por ejemplo, le llaman pensión básica a los 15 años de cotización. En ese caso, el trabajador y 65 años de edad. En ese caso, el trabajador va a tener derecho a una pensión mínima equivalente al 100% del salario mínimo público, que son 10,000 pesos. Con 20 años de cotización y 65 años de edad, el trabajador va a tener derecho a una pensión mínima. La pensión mínima es, por ejemplo, un trabajador con 20 años de cotización y 65 años de edad, cuando le calculen su pensión, si es inferior a la pensión mínima, el sistema le garantiza la pensión mínima que yo le estoy hablando ahora. No sé si me doy a entender. Sí. Eso es siempre que al calcular su pensión sea inferior a la pensión mínima que establece la ley. Sí. Entonces, con 20 años de cotización y 65 años de edad, van a tener derecho a una pensión mínima equivalente al 140% del salario mínimo público. Si estamos hablando de una pensión equivalente a 14,000 pesos. Con el salario mínimo actual. Serían 14,000. Considerando el salario mínimo actual. Okay. Ahora, si tiene 25 años, porque va subiendo el monto de la pensión mínima, okay, vamos a decir así. Okay. Si tiene 25 años de cotización y 65 años de edad, va a tener derecho a una pensión equivalente al 170% del salario mínimo público. Estamos hablando de 17,000 pesos. Sí. Digo, eso es para aquellos que estén por debajo y
y eso le está garantizando esa pensión mínima, ¿verdad? Sí, es decir, 25 años de cotización y 65 años de edad. Hay personas que no van a aplicar porque tienen otros niveles de cotización, claro está. Exacto. Entonces, con 30 años de cotización y 60 años de edad, fíjense que ahora bajó a 60. Con 30 años de cotización y 60 años de edad van a tener derecho a la pensión mínima, que va a ser equivalente también al 170% del salario mínimo público, es decir, 17,000 pesos. Yo entiendo que, yo estoy de acuerdo con la pensión mínima que garantiza este proyecto. Claro, o sea, yo estoy de acuerdo. Ahí está. Claro. Porque mira, por ejemplo, actualmente la Ley de Seguridad Social contempla una pensión mínima equivalente al 100% del salario mínimo más bajo no sectorizado del sector privado. Actualmente el salario mínimo más bajo no sectorizado del sector privado son 16,993 pesos con 20 centavos. Y repito, para tener derecho a la pensión mínima, de acuerdo con la ley que está vigente actualmente, la ley 8701, tiene que haber cotizado 25 años y tener 65 años de edad. Okay. Pues en el proyecto de ley se contempla el derecho a la pensión mínima luego de haber cotizado, por ejemplo, 300 meses, ¿verdad? 300 meses y 300 cotizaciones, que son 25 años de cotización y 65 años de edad, que es lo que establece la ley actual. En ese caso va a tener derecho a una pensión, como yo le dije ahorita, equivalente al 170% del salario mínimo público, que son 17,000 pesos. Un poco por encima de lo que... es casi igual, digo, 7 pesos de diferencia. Actualmente la pensión que recibiría ese trabajador actualmente sería de 16,923 pesos con 20 centavos. Ahora, si ese proyecto de ley se hubiese convertido en ley, estuviese vigente, la pensión sería de 17,000 pesos. La pensión mínima para aquellos trabajadores que hayan cotizado 300 meses, 25 años de cotización y hayan cumplido 65 años de edad. Ok. Lo que pasa es que esa tabla hay que ponerla en una pizarra para llevarla bien, Frank. Sí. Porque, Ay, sí. Y a ver dónde tú aplicas. Sí. Porque yo creo que ya para tú optar por una pensión, va a tener que buscar una asesoría con Fran para saber qué es lo que te toca. Porque, bueno, eso es siempre recomendable. Claro, porque es que ya... Si usted no sabe, busque asesoría. Hay que hacer una maestría para eso. Eso es en todo en la vida. Es así. Rafa, una maestría para saber qué es lo que me toca. Pero este es un proyecto de ley. Recuerden, amigos, de lo que estamos analizando es un proyecto de ley que tiene muchas posibilidades de convertirse en la nueva ley de seguridad social, porque está preparado por los dos organismos principales del sistema. Pero, Rafa, es bueno empezar a revisarla como está haciendo. Claro que sí, para Pochi. saber por qué es que vamos a protestar antes de que la promulguen. Claro. ¿Por qué que después que la promulguen? ¿Qué tú vas a hacer? Coge un bombazo frente al palacio. No, y antes de... Y este es un país libre y democrático. La gente tendrá derecho a ir al Congreso. Pero es que yo sí creo ir al Congreso, y yo sí creo que no existe una ley perfecta, que hay que hacer reglamento y modificaciones. No existe una ley perfecta en el mundo. Entonces, antes de conocerla, para ir a protestar por lo que se debe protestar. Que yo quiero hacer, ahora que tú hablas de protesta, yo quiero, con el permiso de ustedes, queridos televidentes, hacer un breve paréntesis en este análisis que está haciendo Fran, porque yo no lo puedo dejar ir de aquí sin preguntarle, aunque sea brevemente, con respecto a lo que sucedió ayer, cuando el Colegio Médico Dominicano elevó una instancia ante el Tribunal Constitucional protestando por las implicaciones que tendrá para la clase médica la implementación del nuevo Código Procesal Penal, el nuevo Código Penal que está llamado a entrar en vigencia en los primeros días de agosto. Y hay mucho temor en la clase médica de que estas nuevas reglas que implican mayor penalización de supuestas, posibles o reales malas prácticas médicas
implique un cambio radical en la forma de hacer medicina, donde el médico comience a actuar a la defensiva y que a su vez eso pueda afectar la calidad del servicio médico. ¿Qué tú opinas al respecto, Fran? ¿Tú crees que ciertamente esto es un peligro o puede ser un peligro para la clase médica y por ende también para los pacientes? ¿Qué tú crees, Fran? Bueno, yo lo que entiendo es que los ciudadanos no queremos ser sancionados por las infracciones que cometemos. Exacto. Eso es lo que yo creo. Porque, por ejemplo, en el proyecto de ley se contempla, ¿verdad? Sí. Yo vi que en el día de ayer el Colegio Médico Dominicano depositó un recurso, Sí. una acción directa de inconstitucionalidad. Y yo no lo he visto el proyecto de ley, pero vi en los medios de comunicación. Perdón, Fran, pero no es un proyecto de ley. Porque la No, perdón, ley existe. no, un proyecto de ley, no. En la acción directa de inconstitucionalidad, en el recurso de inconstitucionalidad, yo vi que ellos plantean que se declare inconstitucional el artículo 354 del nuevo Código Penal. ¿Qué resulta? Todos sabemos que hay muchos médicos que emiten licencias médicas de manera abusiva. Es decir, si un trabajador muchas veces no quiere ir a su trabajo, sí, va donde un médico amigo y el médico amigo le da una licencia médica. Eso es pan nuestro de cada día. Especialmente en los fines de semana largos. Exactamente. Por ejemplo, que hagan una estadística. ¿Cuántas licencias médicas se da el lunes después de Semana Santa? Pero mira, y tiene que ser un récord mundial. Fran, indiscutiblemente que esto no puede seguir así. Pero ojo, yo creo, no sé si ustedes comparten conmigo esa opinión. Yo creo que una de las enseñanzas que nos tiene que dejar esto, o de las consecuencias de esto, tiene que ser también la obligatoriedad de que los médicos escribamos más sobre nuestro paciente los récords. Los médicos no quieren escribir, no quieren hacer historia clínica. Peor aún, yo conozco casos, porque lo he vivido hasta con mi familia, de médico que va a un paciente a una consulta, le hacen unas cuantas preguntas y ni le ponen la mano arriba. No le ponen un estetoscopio, no le ponen un termómetro, no lo ocultan, nada, no lo palpan. No hay examen físico. No hay ni seña de un examen físico. La medicina no se hace así. Entonces, tiene que haber régimen de consecuencias. No, mira, lo que yo le voy a decir, primero, Fran, luego que una ley está promulgada y va a ejecutarse, ¿cuáles son las posibilidades de tú evitar inconstitucionalmente que se cumpla? Lo primero que yo creo que ya el palo está dado. Yo creo que muy poca cosa. Ahora, sí yo creo que al no existir una ley perfecta, tienen que existir nuevos reglamentos y hay ciertos artículos que deben ser sopesados, analizados, sí, porque está muy crudo. Eso sí yo estoy de acuerdo. Ahí es que está el detalle. El detalle está en que haya un uso abusivo de este nuevo código. Exactamente. ¿Verdad? Y que realmente, digamos, transforme la práctica médica en un objeto de mercantil, ¿verdad? Porque provoque una lluvia de demandas abusivas sin razón. Una pregunta técnica. Y que se le dé curso a eso. Frank, si a mí me demandan y yo gano, no me pueden acusar nada, ¿yo puedo hacer contrademandas? Naturalmente. Ok. Eso es importante. Sí. Entonces, que queden claros, porque esto se frena con la contrademanda. Eso es importante. Si usted cumplió con lo que, a la que yo le puedo eso decir, es importante. ¿qué yo puedo decir en este programa a los médicos? Miren, mi hermano, si usted siguió los protocolos de atención, usted escribió y usted siguió la normativa del expediente médico, a usted no lo van a demandar. Se lo estoy garantizando yo. Ahora, ¿qué ocurre? Si usted se salió de ese carril, sí lo van a demandar, porque donde hay dinero, eso se va a ejecutar.
y de que le digan a los demás que hay dinero de por medio, la gente va a empezar a demandar. Ya veremos a ver lo que pasa. Mira, Frank, cerrando el paréntesis, ¿verdad? Porque ese es un tema que lo vamos a dejar sobre la mesa. Pero volviendo a este proyecto de ley que tú has analizado en estas semanas, ¿cuál sería tu conclusión con respecto al mismo en lo que tiene que ver con sus resultados, con cómo va a afectar a nuestra gente positiva o negativamente? Tú has dejado ver claro que podría haber cosas que favorezcan, pero podría haber otras que sean perjudiciales. Que tú crees que quizás debería haber un análisis más profundo, más riguroso de este proyecto antes de ser sometido al Congreso. Naturalmente. Mira, yo te he comentado, por ejemplo, que hay aspectos que yo estoy de acuerdo del proyecto de ley, muchos aspectos, pero hay varios aspectos en que yo no estoy de acuerdo del proyecto de ley. Por ejemplo, en la semana pasada comentábamos del seguro de enfermedades catastróficas. Sí. Que se establece aumentar la cotización un 0.56% del salario para crear un seguro para enfermedades catastróficas. Una entidad nueva. Es una entidad nueva. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los procedimientos, las cirugías, los eventos, los nuevos servicios, la nueva cobertura deben de incluirse en el grupo 9, alto costo y máximo nivel de complejidad del catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud. Eso es lo que yo entiendo. Porque se ha demostrado que la Dirección de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública no ha dado buen servicio. Los ciudadanos, los pacientes, pasan mucho tiempo en espera de que le entreguen los medicamentos de alto costo. Y muchos fallecen y otros se agravan su estado de salud. Esperando, así mismo. Por ejemplo, en lo que respecta a pensiones, aquí hay que yo lo iba a comentar ahora, sí. Hay algo que yo no estoy de acuerdo. Mira, en el proyecto de ley se contempla que las pensiones por vejez la van a pagar las AFP durante 20 años. 20 años. Y después de 20 años, se le garantiza al pensionado una pensión vitalicia equivalente al 80% de la pensión que venía disfrutando con la AFP. Uy, ¿por qué? No, y no solo eso. Lo que te voy a decir ahora es lo que yo no estoy de acuerdo. Se crea un seguro de longevidad, porque ellos están creando muchos seguros en el proyecto de ley. Se crea un seguro de longevidad que es el que va a tener a su cargo administrar el pago de las pensiones. Es decir, por ejemplo, una persona lo pensiona a los 60 años, va a durar 20 años recibiendo la pensión a través de la AFP, y a los 80 años, si continúa con vida, se le va a garantizar una pensión a través de un seguro de longevidad. Pero se está creando una entidad para administrar ese seguro de longevidad. Otra oficina más. Otra burocracia. Cuando la persona necesita todavía más recursos. Porque va a estar más viejo, más inutilizado. Y uno entiende menos. Tú con 80 años que tú vas a entender. Pero esto es invento. Y no solo eso. Que ese seguro de longevidad se va a financiar con el Fondo de Seguridad Social. Usted sabe que el Fondo de Seguridad Social lo administra el Banco de Reserva por ley, la AFP pública, el Fondo de Solidaridad Social. Entonces, se contempla crear una entidad para que asuma el riesgo del seguro de longevidad. Pues eso no tiene sentido. Lo correcto sería que la AFP pública le otorgue la pensión después de los 20 años que recibió la pensión con la AFP. Claro, la AFP pública. Claro. Para eso no hay que crear un seguro de longevidad. Inventándose. ¿Dónde salió eso? ¿Dónde existe el seguro de longevidad en el mundo? Fran, pero mira, la verdad es que esto que tú has expuesto aquí nos llena de preocupación. Yo te agradezco toda esta información, todos estos consejos y más que consejos,
ponernos sobre aviso de lo que se está gestando. Esto le vamos a dar seguimiento. Yo quisiera pedirte, ¿verdad? Que puedas volver cuando esto avance un poco más para ver el curso que llevan estas cosas. Yo creo que está claro ya con lo que tú nos has expuesto que hay que estar preocupado con lo que parece venir. Pero por eso que te estoy diciendo, Rafa, que tenemos que revisar bien antes de que te promulguen, porque después que te den el palo para quitar eso va a ser lío. Yo le pido a las autoridades y de nuevo, señor presidente, mire, este señor que usted lo conoce muy bien, respetuosamente, señor, utilícelo de nuevo, intégrelo con esas comisiones. Asunto de técnico, porque hay en juego muchas cosas. Señores, no tenemos tiempo para más. Gracias como siempre por su atención y la promesa permanente para poner todo nuestro empeño en llevarle todo lo necesario para que ustedes puedan asegurar su salud. Será hasta la próxima semana.